Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? Después de siempre con las vacaciones o los días oficiales se desconecta uno y más cuando viene esto de la denominada Semana Mayor, ¿no? Este, denominada pues, por el mundo Semana Mayor porque el viernes, según la semana, es el día que el Señor Jesucristo va a la cruz y el domingo ya resucita. Entonces, ¿dónde están los 3 días, no? Finalmente vemos que todo lo... ¿Qué tal, Lulú? ¿Cómo estás? Buenas noches, Lulú. Entonces, vemos cosas pues, que no cuadran. Lo más importante, mis hermanos, es apegarnos a lo que dice la Biblia, a su palabra solamente, a su palabra, para no permitir que nos alejemos ni a diestra ni a siniestra. No seguir doctrinas raras, enseñanzas raras, cosas que a través son de las costumbres y no de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. Saludo mucho a Lolita por ahí también, ¿sí? Entonces, yo he llegado, mis hermanos, a concluir claramente, no salirme de la palabra. Lo que diga la palabra es lo que el Señor va a encuadrar siempre su revelación del Espíritu Santo que nos da, porque recuerda que la manera en que nos llega, hola Lolita, Beatriz, ¿cómo estás? La manera en que nos llega la palabra de Dios no es por leer la palabra de Dios, es la revelación que nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos revela a nuestra alma la verdad, ¿sí? ¿Sí? Nos revela la verdad y eso es lo que nos lleva a toda verdad. Hola Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Entonces, muy importante entender, no es que yo lea la palabra y eso es a lo que yo me apego, no, yo me apego a lo que me revela el Señor a través de la palabra de Dios, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Entonces, ¿tú cómo puedes decir que tienes la verdad? Porque el Espíritu Santo que Él hizo morar en nosotros te revela la verdad a tu corazón, a tu alma. Entonces tú estás plenamente convencido de que esa es la verdad. ¿Por qué? Porque te la está revelando el que te creó, el Dios que te ama, el Dios que piensa en ti, el Dios que te quiere bendecir. Es por eso que tú y yo nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios. O sea, dice la palabra de Dios, pero ahí el Espíritu Santo nos da la revelación, ¿sí? Porque muchísimas personas leen la palabra y la acomodan a su beneficio, porque así es como les conviene. No permiten, pero no es que no quieran permitir, porque hay millones de gentes que no han nacido de nuevo y que están en cientos en cientos de religiones, ¿no? Entonces, no es la única manera y la única verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que de mí come va a tener vida eterna. El que de mí come. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Ahorita hay 5 personas ya conectadas. Espero que se conecten más. ¿Sí? Cherlis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sí? Estamos orando mucho por ese precioso. ¿Sí? Que el Satanás suelte ese niño, porque debemos saber que el enemigo se va sobre los niños, o sea, sobre los inocentes. Entonces todo es espiritual y tenemos que ser muy obedientes a la palabra, vivir una vida en santidad, estar intercediendo, limpiar nuestros hogares, que solamente se alabe y se dé la gloria al Señor Jesucristo, quitar la música del mundo, cantar solamente alabanzas, llevar una vida santa, quitarnos las groserías de nuestro vocabulario, no hacer nada en contienda, todo en amor, y entonces
resistimos al diablo, y huirá de vosotros. Y huye. El diablo trae enfermedades porque ese es su plan, destruir familias, en fin. Pero mayor es el que está en nosotros. Así es que seguiremos orando por el Josué Elías, que es un niño precioso, que los días lo escuché su vocecita. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Sí? Vamos a comenzar. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Dios del universo, el Creador del cielo y de la tierra, nos dé ese espíritu de sabiduría, que nos revele su palabra, Señor, para que esa verdad se arraigue más y más en nosotros, para conocer más la verdad, y esa verdad nos hace verdaderamente libres por la palabra que tú nos revelas, Señor, por la palabra que tú nos revelas, Señor. No queremos ni separarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor, y la única manera de mantenernos es a través de la oración y pidiéndote que cuando estemos viendo tu palabra, leyendo tu palabra, recibamos la revelación de tu palabra, para que esa palabra revelada nos trae un consuelo tremendo, nos permite conocerte, Señor, y somos transformados de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Charles, claro que sí, yo les digo a todos, sigamos orando porque uno echa 1000 y dos echan a 10,000. Así es que mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en nosotros. Así es que oremos para que toda la familia reciba a Cristo y todo ese hogar esté santificado y con la presencia de Dios. Familia García, ¿cómo estás? Alicia, qué gusto saludarte. Bueno, mis hermanos, vamos a ver este tema que el otro día que predicamos el domingo en México, hace 8 días o hace 15, no recuerdo, va relacionado con esto, o sea, eh, el, el, el pecado. ¿Cómo es el pecado? El pecado, vamos a ver, ¿dónde aparece, digamos, el pecado que viene y tienta a la mujer? En ese momento tentó a la mujer y la mujer fue y le llevó ese pecado al marido y entonces pecaron. Dice la palabra de Dios en Génesis 3, ¿sí? Aquí estamos viendo, dice, pero la serpiente era astuta, es decir, el enemigo que nos quiere destruir, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. O sea, aquí está la primera cosa que tenemos en nosotros. Con que Dios te ha dicho, te siembra el enemigo, te siembra la duda. Eso no es cierto. Y tú le creíste, entonces empiezas a dudar. Y dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, no lo comas, ni lo toques para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. Si eso te dijo, te está mintiendo. Tú no tienes por qué caminar en las mentiras cuando ya tienes al Espíritu Santo en tu corazón que te lleva siempre a toda verdad. Es el que te va a librar de toda situación que se te presente. Él es tu paracletos, Él es tu consejero, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es todo. O sea, no debes preocuparte porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Ah, ¿qué tal está conmigo mi mami? Qué gusto, Duma. ¿Sí? Qué bendición. Duma, eres Ángel, ¿verdad? Qué gusto. Saludos a tu mami de mi parte, por favor, que me has platicado de ella. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que Dios sabía que si comían de ese fruto,
se iba a inyectar Satanás en el hombre, se iba a inyectar, o sea, y eso fue la mentira con la que trabajó Satanás. No vas a morir, con que dijo Dios, sino sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No, dices que sabe Dios que el día que comas de ese fruto ya caíste, ya perdiste, te volviste el hombre caído. Versículo 6. Y vio la mujer, ¿qué vio? Que el árbol era bueno ¿para qué? Para comer, ¿eh? Y que era agradable a los ojos. ¿Bueno para qué? Para comer. Y era agradable para los ojos, ¿sí? Dice, y que era agradable a los ojos, y árbol que codicia, o sea, que anhela tenerlo, anhelas tener el pecado. Eso estamos hablando. ¿Qué es el pecado? Es el deseo de hacerlo, porque es agradable, es fruto codiciable, da deseos de comerlo, era bueno para comer. Era bueno para comer. Y dices, a ver, ¿por qué comemos de Cristo? Porque ese es el verdadero pan de vida que debemos de comer para cambiar lo que se inyectó en nosotros. ¿Por qué digo inyectar? Porque cuando el hombre pecó, haz de cuenta que Satanás se inyectó en el hombre. Se inyectó, quedó dentro de él el mal. Y ese es ahí donde Dios va a tratar con nosotros. Cuando eres del mundo ni te das cuenta, pero tú estás lleno de mal. El hombre caído, cuando dicen, ay, fulano hizo esto, sultano hizo esto, pues el hombre caído, es el hombre caído, es el hombre que está. Una vez que naces de nuevo, pues sigues con una carnota que te lleva a pecar y Dios te tiene que tratar contigo. Y la única manera que te va a sacar adelante es a través de la revelación de la verdad para que Dios te edifique, ¿sí? Dice, y vio la mujer, y vio con los ojos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría, era agradable a los ojos, era árbol codiciable. A ver, estaba lleno de árboles ahí que podían comer, pero este árbol era ¿qué? Codiciable, o sea, anhelas tenerlo, anhelas tener una casa bonita y por tener esa casa te endeudas y cometes una bola de errores, te sales fuera de la palabra y acabas mal. Anhelas tener un coche porque es agradable, anhelas lo que no es tuyo, anhelas lo que no es tuyo y es cuando caes en pecado, ¿sí? Es cuando caes en pecado. Árbol que codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo. Mira, estaba yo el otro día en la prédica y cómo me reveló este Señor, me gustó mucho lo que el Espíritu, como a ti te lo revela, me lo reveló a mí esta parte. Claro, a ti te reveló otras cosas, a mí esta vez, lo que yo te voy a predicar ahorita es lo que el Señor me reveló. Mira, vamos a recordar esa parte cuando Moisés subió al monte y ahí Dios le dio las tablas de la ley que fueron escritas por el propio Dios. O sea, no subió con un martillo y un cincel Moisés, él subió las tablas que las dio Dios y Dios labró la ley, Dios mismo la labró y él bajó con las tablas, pero cuando él baja se da cuenta que el pueblo se había hecho un becerro de oro. Así es que vamos a esa parte, mis hermanos. Éxodo 32. Éxodo 32. Y vamos a ver por qué, a ver, piensa en lo siguiente. El pueblo de Dios, es decir, las 12 tribus, que Dios empezó con Abraham, con Isaac, y después Jacob, que le cambió el nombre a Israel. De Jacob vinieron los 12 tribus de los 12 hijos de Jacob. Ellos se quedaron en Egipto, se quedaron 437 años hasta que Dios los rescató a través de Moisés.
A Moisés también tuvo que tratar con su carne 40 años. O sea, Moisés a los 40 años había sido un egipcio, había vivido en el mundo, vivió 40 años y ahí lo llama Dios y entonces se tiene que ir al desierto porque mató a un egipcio de una manera equivocada, lo hizo en la carne y entonces él sale, pero 40 años Dios trata con la carne de Moisés hasta que vuelve de Moisés un hombre manso, porque Moisés era un hombre manso, ¿sí? Y entonces, al ser manso, ya Dios había quitado de él muchísimas cosas de pecado en su carne. ¿Cómo lo hizo Dios? Él tiene. ¿Cómo lo hace actualmente? Nos va quitando todo ese mal por medio de su espíritu que nos va revelando y nosotros vamos cambiando. Pero si somos necios y queremos no cambiar, entonces Dios nos tiene que meter en pruebas, en aflicciones, para aflojar esa carne, ese Satanás inyectado y poderlo gobernar, ¿sí? Y entonces dice, aquí en el libro de Éxodo 32, dice, vamos a leer la historia. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, acuérdate que subió al monte para recibir la ley, se la dio Dios en tablas. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No baja y se me hace que ya se murió y que el otro. Y Aarón les dijo, en lugar de decirles, espérense, tenemos que esperar, también tenía su carnota Aarón y era el sacerdote, apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. O sea, ¿cuáles son los zarcillos? Los aretes de oro de las mujeres que ustedes tienen, de sus hijos y de vuestras hijas, y tráiganme para acá todo lo que se cuelgan de oro, ¿no? Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro. ¿De qué eran los zarcillos de oro que tenían en sus orejas? Y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, o sea, no lo fundió, pues, sino que agarró cada uno y les vio dando forma hasta que logró hacer, porque hacer con buril significa que es lo que usan en los tornos, que ponen los tornos a dar vueltas y entra un buril y ese buril a través de la fricción va dando forma y así dice que dice aquí, y lo tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. ¿De qué era ese becerro de fundición? De oro. Aunque aquí dice que se fundió, pero le dio forma con buril. Me imagino que lo fundió y una vez que estaba fraguándose con el buril le fue dando forma, porque hacer con buril es fierro con fierro, ¿no? O oro con oro, pero al fundirlo lo puedes meter en un molde y toma otra forma. Pero en fin, eso ya parece una clase técnica y no es esa, ¿no? Entonces, él lo que hizo Aarón fue que hizo un becerro de oro. Grábatelo bien, mi hermano. Hizo un becerro de oro, ¿sí? Le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro fundido. Entonces dijeron, Israel, ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Sí tengo a Dios, pero tengo un becerro de oro que yo idolatro. ¿Sí? Ahora, dices, piensa en esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos hace codiciosos a todos nosotros? ¿Qué es lo que el dinero? Es el oro. Es el oro. ¿Y el becerro era de qué? De oro, porque estaba formado con los aretes de todas las mujeres y las hijas de los israelitas y se había fundido. Entonces, ¿cómo es el pecado?
codiciable. Lo deseamos, lo deseamos. Agradable a la vista, codiciable, bueno para comer, árbol que codiciable, o sea, lo quiero tener, lo quiero tener. Entonces, cuando ellos tienen ese becerro de oro, dices, lo que quiero es el oro, lo que quiero es tener el oro. Dice, ¿para qué les iba a servir el oro ahí en el desierto? Cuando Dios los había sacado a donde el que los sustentaba era Dios. Ya no había razón de tener oro. ¿Se das cuenta? Tú vas y buscas, los que buscan oro, van y buscan oro y se trasladan al pueblo para que les compren el oro. Pues no se pueden quedar con el oro ahí en el cerro, ¿sí? Porque ¿para qué lo quieren? Pero lo quieren ¿qué? Ir y negociar para tener ¿qué? Dinero. Entonces, ese es algo que nos muestra, a ver, uno de los grandes arraigados en el hombre es la codicia, el amor al dinero. El Señor Jesús dijo, no puedes servir a dos amos porque con uno quedarás mal. El Señor lo dijo claramente. Vamos aquí al libro de Mateo, ¿sí, mis hermanos? Ahí lo vamos a encontrar. Mateo 7 dice que no amemos al dinero. Vamos aquí a Mateo, ¿sí? No puedes amar a las riquezas y a Dios, ¿sí? Y entonces lo que estaba haciendo el pueblo, finalmente estaba codiciando lo que tenían. O sea, yo no estoy culpando a los israelitas igual que tú y yo tenemos inyectado a Satanás en la carne, y ellos no solamente en la carne, sino también en el alma y también en el espíritu, porque ellos no habían nacido de nuevo. Entonces, ellos cuando se hicieron el becerro dijeron, Israel, este es tu Dios. Porque eso fue lo que dijeron. Este es tu Dios. Cuando ellos estaban ahí, dijeron, este es tu Dios. ¿Eh? Y estaban felices adorando al becerro, aunque no les daba nada el becerro, pero estaban disfrutando el agradable a la vista. ¿Por qué? Pues porque era de oro, codiciable, porque con ese podían lograr ellos muchas cosas, pero no podían lograr nada, porque no se habían dado cuenta claramente que estaban en el desierto y ya los habían sacado. Si se regresan a Egipto hubieran sido otra vez esclavos. Entonces, cuando tú y yo, ya que Dios nos sacó, volvemos a dejar que ese becerro de oro, que sea un auto, un negocio, el hacer dinero, el salir y tener riquezas, sí, y una de las cosas no a la manera de Dios, entonces caes en una codicia. Y esa codicia lo que te va a llevar es a muerte, a muchos problemas, a muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Amas el dinero porque es que codiciable. Entonces piensa en esto. Ellos le iban a hacer una fiesta a Jehová. Dice Aarón, mañana será fiesta a Jehová. Pero eso sí, Aarón le hizo un altar al becerro, a ese becerro de oro, y todos estaban felices porque tenían algo que era codiciable. Era el pecado que estaba ahí frente de ellos y anhelaban el oro, ¿sí? Y Dios no está en contra del oro, porque recuerda que en Génesis, cuando Dios ordena la tierra, hay un río que brota, el cual se divide el río Éufrates se divide en 4 ríos. Y uno de ellos tiene un oro que es un oro que es bueno. O sea que el otro oro no es bueno porque es oro que te lleva a pobreza o te lleva a problemas, te lleva a muchísimas situaciones. Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mira, piensa en una cosa, ellos eran el pueblo de Dios, ¿sí?
Ellos eran el pueblo de Dios. Dios los había sacado de Egipto. Ya los había pasado por el mar. Ahí fueron bautizados, dice 1 Corintios. Ahí fueron bautizados en el mar, ¿sí? Ahí Dios los había sacado, y lo que nos muestra cuando Dios saca a Egipto Dios saca a su pueblo de Egipto. Egipto representa el mundo. Tú y yo nos sacó Dios del mundo. Dios ya te bautizó en Cristo Jesús, ya te sacó del mundo, pero sales con un espíritu verdaderamente nuevo por la misericordia de Dios, que Dios pone en ti un espíritu nuevo, y puso su Espíritu Santo, el cual te va a estar aconsejando, pero te dejó aquí en la carne todas las manifestaciones de lo que comió la mujer desde el día que comió de ese árbol que era codiciable, buen fruto para comer, así pintaba, pero dijo Dios, de ese no debes de comer, porque el día que de él mueras, ciertamente morirás. Entonces ahí está el hombre caído. Y entonces, en ese momento, cuando vemos aquí, el Señor dice, es que ustedes van a servir las riquezas también. O sea, tengan cuidado de no servir a las riquezas. Tú, mi hermano, Dios ya te sacó de Egipto. Dios te sacó con mano poderosa. Te sacó a ti y a toda tu tribu, ¿sí? El Señor ya te sacó, ya estás fuera. Ellos ya también estaban fuera. Ellos ya habían cruzado el mar. Ellos ya estaban del otro lado, Dios se había encargado de hundir a Faraón, y con todo su ejército, con todos los carros y caballos, se quedaron ahí y murieron. Y ellos lo vieron con sus propios ojos. Tú también has visto milagros, mi hermano. Has visto milagros que dices, Señor, gracias por esta bendición y el otro, ¿sí? Pero ellos, cuando vieron que se tardaba Moisés, le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro, y el otro accedió porque también trae su carnota Aarón, a pesar de que era el sacerdote. Y hace el becerro de oro, y se vuelve, ¿qué? Agradable a la vista, codiciable. Pero a la vez tienen a Dios. Y mañana será fiesta para Jehová, pero mientras vas a estar adorando aquí. Y a muchos cristianos nos pasa eso. Estamos adorando a Dios, Dios es mi Señor, pero seguimos adorando al becerro de oro, que es codiciable, que es el dinero. Y el Señor dice, no puedes servir a dos señores, estás volviendo tu Dios ese becerro lo estás volviendo tu Dios, ¿sí? No puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces, regresando otra vez a Éxodo 32, que es donde es el tema de hoy, de poder entender que ahí nos revela el Señor. Dices, bueno, pues hicieron un becerro de oro y lo quisieron adorar, pero ¿por qué lo quisieron adorar? Porque ellos estaban viendo algo codiciable. Ellos, a pesar de que ya eran del pueblo de Dios, ya habían sido libertados de Satanás, libertados de los egipcios, ya no eran esclavos, pero ellos querían seguir amando al dinero, que es codiciable, que fue lo que la mujer comió, ¿sí? Desde ahí, en eso lo vemos, dice aquí la palabra de Dios, dice en el 32, dice el versículo 4, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, ¿cuántas veces los cristianos? El que nos sacó es el Dios todopoderoso, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero ya en la práctica tú tienes problemas y te apoyas en alguien que te eche la mano, en tus propias fuerzas, y tú dices, mi fuerza me sacó. Mis conexiones con fulano de tal me sacaron.
Yo lo pude solucionar en mi manera. Entonces, estamos haciendo lo mismo. Este es el Dios que me sacó. Le estamos dando el reconocimiento a las riquezas, le estamos dando reconocimiento al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así dice la palabra de Dios. Tú tienes que confiar y yo tengo que confiar en Dios. Es ahí donde nos tenemos que sostener. Amén. Tú y yo nos tenemos que sostener ahí. Y entonces dice aquí la palabra de Dios claramente. Dice que ellos dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Israel. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. O sea, Aarón estaba en las mismas, teniendo a Dios que lo estaba obedeciendo, que fue el instrumento de Dios para hablar con Faraón y que fue el que Dios decidió que ellos iban a ser los sacerdotes, ¿sí? No los levitas, desde luego de la tribu de Leví, porque era de Leví, pero de Aarón vino el sacerdocio, ¿sí? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Pregonó a Aarón. ¿Qué es pregonar? Andar diciendo a todos. ¿Qué dijo? Mañana será fiesta para Jehová, pero ya tenemos otro Dios. Ese Dios que anhelamos, ese Dios que la mujer comió y es fruto codiciable, agradable a la vista, bueno para comer, árbol codiciable. Yo quiero tener aquí y eso, mira, da mucha carga, mis hermanos. Hay cristianos que de repente los ves que están empezando a prosperar y dicen, Dios me está prosperando. Mañana hay fiesta para Jehová. Dios me está prosperando. Y Dios no los está prosperando. Ellos tienen su becerro, los que lo están haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Están adorando al becerro de oro que ellos ya formaron y lo volvieron su Dios. Y eso sí, mañana es fiesta para Jehová. Ah, porque el Señor es el que me ha bendecido. ¿Eh? Y el oro que Dios te da es el de Génesis 2. ¿Sí? Dice Génesis 2, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allá se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay ¿qué? Oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. El oro de aquella tierra, ¿cómo es? Bueno. Dios te lleva al jardín del Edén en los tiempos de Dios, en sus caminos, y el oro que Él sí te va a dar, ese sí es bueno, no es el codiciable, árbol codiciable a la vista. Y le pongo el ejemplo, muchos cristianos caen en el juego como cayó Aarón y como cayó el pueblo. El pueblo dijo, ahora sí, estoy completo, tengo a Dios, pero disfruto codiciar todo lo que me ofrece el mundo. El mundo me ofrece coches nuevos, carros nuevos, casas nuevas, restaurantes de primera, una vida, una vestimenta de primera, y todo eso te lo va a dar Dios por añadidura, pero del oro que sale del jardín del Edén que Dios levantó para los hijos de Dios. Pero ese hijo tiene que caminar en obediencia y no debe distraerse en dejar. Tienes que erradicar. Tú y yo, mi hermano, tenemos que erradicar la codicia en nuestros corazones, en nuestras almas. Mira, vamos a verlo aquí en el libro de Colosenses 3. Vamos aquí al libro de Colosenses 3. Aquí ya la tengo, Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿Qué hay en las cosas de arriba? Pues, ¿cómo es el reino de Dios? No es comida
ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Eh? Ese es el reino de Dios. Nada tiene que ver los coches, los restaurantes, las vacaciones, los grandes hoteles, los aviones, nada. Eso te lo va a dar Dios por añadidura. Eso Dios te lo va a dar a su manera. No pongas la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque tú habéis muerto, tú ya moriste en el espíritu, pero tienes un alma y tienes una carne que te tienta, ¿sí? Y entonces dice aquí, dice en el versículo 5, haz morir todo lo terrenal, todo lo que se le inyectó a la mujer cuando recibió el árbol que dijo Dios, de ese no comeréis, porque el día que de él coma se te va a inyectar Satanás. Ese día murieron espiritualmente y entonces se inyectó Satanás ahí. Pon la mira en las cosas de arriba, donde está aquí en Cristo sentado a la diestra de Dios, dice en el 5, haz morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones deseos, malos deseos y la avaricia que es idolatría, que era lo que ellos estaban adorando, ese becerro, y un becerro en el cual decía Aarón, ah, sí, le hacemos un altar, pero mañana es fiesta para Jehová. Pero mañana sí hay fiesta para Jehová. Ahora, mi hermano, es claro que lo tuvo el pueblo y más el pueblo porque no tenían el Espíritu Santo en su corazón, no estaba Dios en ellos. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? El Padre y el Hijo morando en nuestros corazones. Amén. En nuestros corazones. Vive Cristo en mi corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, yo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí para que tú y yo pudiéramos cambiar, mi hermano. Ahora dices, ellos les era más difícil porque en espíritu, alma y cuerpo estaban sometidos al hombre caído. Tú no, Dios te sacó, como Dios los sacó a ellos, pero ahora tú tienes un espíritu nuevo que Dios te lo dio. Les daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo en ellos y pondré mi espíritu en ellos. Aleluya. ¿Eh? Por eso tú y yo tenemos un espíritu nuevo, pero tenemos un alma que tenemos que aprender cada día más y más a escuchar al Espíritu Santo para tener la revelación de su palabra y eso nos va llevando de gloria en gloria. Y entonces vas a poder terminar con este pecado. No terminas con él, lo crucificas, Eso es lo que haces con el pecado. Y entonces aquí dice, hazlo morir. Pero ¿cómo lo hago morir, Señor? ¿Cómo hago morir lo terrenal en mí? Señor, ayúdame. ¿Sí? Entonces aquí empezamos a ver, fíjate, Primera de Corintios 3 nos dice 3, estamos viendo a unos corintios que andaban igual, eran carnales, andaban como hombres. Uno decía yo soy de Pablo, ¿no? Otro decía yo soy de Apolos, ¿no? O sea, es que yo estoy y dices, bueno, ellos así le decían, pues aquí hacemos lo mismo. Oye, yo soy de la iglesia de Palabra de Vida. Ah, no, yo soy de una iglesia. Ay, ¿por qué te vas para allá? Ah, es que allá hacen congresos, es que allá hacen campamentos, es que allá hay cantos, es que allá hay mucha danza, hay esto, cosas que no edifican, cosas que ¿qué? No edifican. Es claro, todo me es lícito, pero no todo me edifica. El Señor Jesús a los discípulos estuvo con ellos día y noche y no les organizó un congreso, no los llevó a unos bailables, no los llevó a hacer una fiesta.
no los llevó a hacer una marcha ahí en las calles de Jerusalén, no los llevó a hacer nada como en muchos lugares acostumbran a hacer muchos festejos y quién trae la comida y qué vamos a hacer. Y sí, pues digo, a veces son necesarios, nosotros tenemos los aniversarios, pero es increíble. Si tenemos el aniversario, estamos a reventar. Llevas un invitado, ¡uy, qué iglesia tan hermosa! Pero a la hora del discipulado, ahí estamos, 4, 5, en México 8, 9, 10, o sea, y ya nos damos por bien servidos de gente que estemos escuchando al Espíritu Santo. Pero si organizamos una noche de alabanza, si organizamos una marcha, si organizamos un congreso, si organizamos que va a haber comida y que va a haber, eso sí va a estar lleno, eso sí va a estar lleno. Pero ¿de qué edificó? En nada. Entonces aquí estaban los corintios igual de carnales. Yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo. ¿Y por qué tú eres de Apolos? Porque Apolos hace fiestas muy seguido. Porque Apolos nos lleva y nos da de cenar a todos y llevamos de comer a la gente ahí en un parque y convivimos padre. Todo te es lícito, pero no todo te edifica, no todo te edifica. Y aquí vemos esta iglesia carnal en este momento. Y dice el apóstol, dice, ¿qué es pues Pablo? En el versículo 1 de Corintios 3:5, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor en su soberanía, conoce tu corazón, Él quiere darte más. Dice aquí en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo, servidores? Dice Pablo, yo planté, o sea, yo les llevé el evangelio. Apolo los estuvo edificando, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. ¿Cómo lo da Dios? A través de las predicaciones. Porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a unos pastores, ¿sí? A evangelistas. Todos ellos, ¿para qué? Para edificar al pueblo, nos dice, y les dio la Biblia el Señor para que la leyeran en su casa y ahí les va el crecimiento. Es cierto, cuando tú estás orando te da revelación, pero cuando lo estás escuchando, mira, yo muchas veces, hijo, digo, Señor, me admiro, me quedo azorado cuando me pusiste a predicar y me estás revelando cosas impresionantes. Esto del Cordero, estaba yo el domingo que estuve allá en México, que este domingo hizo 8 días, o sea, cuando empezó la Semana Santa, y cuando estaba predicando dije, wow, Señor, esto del Cordero de oro, el becerro de oro, porque estábamos hablando de cómo era el pecado, ya estábamos hablando de que es codiciable, agradable a la vista, bueno para comer, y dice, Señor, ese Cordero era lo que tenían, y luego dices, impresionante, lo empecé a ver, y dices, impresionante ver que ellos ya eran del pueblo de Dios, y por eso decía Aarón, pregonó, mañana hay fiesta para Dios, pero eso sí, tenemos nuestro becerro, ¿no? Y a muchos cristianos dicen, no, yo voy a adorar a Dios los domingos, pero eso sí, quiero dinero, quiero ganar mucho dinero, y Dios me va a bendecir. Y luego no te bendice, tú te haces en tus caminos y en tus fuerzas, te haces el altar, te lo organizas y ahí tienes tu deseo, que tú te lo diste, no Dios te lo dio. Así es que el que da el crecimiento es Dios, ¿sí? El que ha dado el crecimiento, ¿sí? Dice versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ¿sí? No es el que fue y evangelizó, no es el que está discipulando, sino que Dios es el que da el crecimiento. Y ese crecimiento
es el que nos hace cumplir la voluntad de Dios, como dice en Efesios 4, dice, dice claramente en Efesios 4 que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas en el 4:11, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de que por medio de ellos, como instrumentos de Dios, pero el crecimiento lo da Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y aquí abro un paréntesis importante. La obra del ministerio, hermano, es ganar almas para el Señor. La obra del ministerio es que tú con lo que Dios te está dando de crecimiento conforme a lo que Él te concede, tú edifiques a otros, tú edifiques a otros. Tú no los edificas, es Dios quien le da el crecimiento, pero eres instrumento de Dios. Pero bien importante, la obra del ministerio empieza desde la gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no creyere ya ha sido condenado. La gente está condenada al Hades, mi hermano. La gente está condenada al Hades. La gente está en el mundo entero está bajo el maligno. Cada persona que Dios te use para sacarlo de las tinieblas es una fiesta en el cielo tremendísima. Y todo eso va a contar cuando llegues al tribunal de Cristo y el Señor te diga, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. ¿Ven? Entonces es una gran bendición ganar almas. Hermanos, tenemos el próximo lunes un evangelismo de varones. No sabes cómo estamos luchando desde que empezamos, hermano. Tu condición, yo les dije, tu cena está asegurada siempre y cuando traigas a otro invitado. No te preocupes. Si traes 3, a los 3 les vamos a dar de cenar. Pero es que, y ahorita preguntamos, ¿y cómo va? Le digo a Ángel, ¿cómo van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos se han anotado? Ay, pastor, pues tenemos 2 o 3 y todo. Hermanos, trabajemos para Dios. Trabajemos para Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios 15. Vamos aquí a Primera de Corintios 15. Dice, Dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estar como firmes y constantes en la palabra, creciendo, creciendo, creciendo. ¿Quién da el crecimiento? Lo da Dios. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca será en vano. Mi hermano, yo sé que no es fácil traer a las personas porque Satanás no las deja venir, pero lo dijimos desde que empezamos en enero. Estemos orando para este evento, estemos orando. Hay que traer un invitado. Pues todos nada más ponen la cara así. No dicen, yo voy a traer uno, ¿no? O sea, ahorita los contamos y creo que son contados los que van a ir. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil. Yo invité a 3, ya uno dijo, uno no va a ir, un segundo parece que no va a ir, o sea, como que me dijo muchas gracias, pero hay un primero que ya me confirmó que sí, pero asegúrate uno, mira, eso se llama la gran comisión, cuando tú sacas una persona de las tinieblas y lo trasladas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo, das de gracia. Entonces, aprovecha porque esto es un buen tiempo para ganar almas. Entonces dice Efesios 4, que él mismo constituyó unos apóstoles, otros maestros, otros evangelistas, para la obra del ministerio. Esa obra es ganar almas y es edificar almas, porque todas estas familias, el que reciba a Cristo como Señor y Salvador es salvo. Sabemos que si sigue duro y que no quiere cambiar y se deja el cuerpo, Dios va a tratar con él en la tribulación. ¿Sí? Así es que dice aquí, dice el versículo 14,
Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Dices, Señor, ¿y cómo voy a asegurar eso? El Espíritu Santo tiene, tiene la palabra que te da la verdad. Dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, ¿siguiendo qué? La verdad, la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Y cómo me la da? Porque me la dio el predicador. No, porque quien está hablando ahorita tu vida es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te está llevando a toda verdad. Y esa verdad vuelve a ser algo. ¿Cuál es mi verdad? La que me revela el Espíritu Santo. Sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, recuerda, si haces algo que está fuera del amor, no va a funcionar, ¿sí? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por si entre las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada ambiente, recibe su crecimiento para irse edificando en amor e irse edificando para olvidarte de la codicia, del anhelo, de no caer como le pasó a Aarón y al pueblo. Ya tengo mi becerro de oro aquí, aquí puedo adorar mi becerro. Ah, pero mañana también es fiesta de Jehová. Entonces estoy con Jehová, pero aquí tengo amor por las riquezas. No puedes servir a dos señores, porque o aborrecerás a uno o vas a aborrecer a otro. Más vale que aborrezcas el dinero y la codicia y que te vayas por el oro donde hay Ávila, ese oro que Dios tiene en el jardín del Edén para ti y para mí. Ese oro que no es codiciable como el otro oro, es un oro que Dios te lo da y Él te lo da a su manera, porque Él es grande. Así es que vamos creciendo entre las coyunturas, pero todo esto conforme al crecimiento que da Dios según la actividad propia de cada miembro, lo que concede Dios, recibe su crecimiento para irse edificando en amor, ¿sí? Así es que, de esta manera tú y yo vamos creciendo. Entonces, luego estamos llenos de cosas que no nos edifican, mis hermanos. Yo voy de acuerdo, es parte de irse soltando de las cosas del mundo, ¿no? O sea, de tantas cosas que nos distraen. Yo veo que si se vuelve a repetir, se hacen eventos en la iglesia y si hay comida, si hay fiestas, si hay convivio y todo, todos están felices. Mira, me llamó mucho la atención una marcha que hacen los cristianos el día sábado de gloria, ¿no? Desde la Semana Mayor. Que yo te vuelvo a insistir, métete a la palabra de Dios y estúdiala y lo voy a predicar seguramente el martes en el discipulado. Vamos a estudiar nuevamente cuándo es el día 14 de Nisan, el día que tuvieron que guardar al Cordero y el día que el Señor Jesucristo fue a la cruz y el día que se festeja el día de la Pascua. La Pascua es la salida de Egipto. Tú tienes una Pascua. Nuestra Pascua se llama Cristo que nos sacó de las tinieblas. Así es que tú y yo, mi amor, tú y yo, mi hermano, tenemos que ir creciendo con el crecimiento que da Dios, unidas las coyunturas, unidos en la edad. Así es que no nos llenemos de cosas que no nos edifican. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito. Yo no estoy en contra de que aprendas los panderos para bailar, de que aprendas unas danzas especiales. No estoy en contra, pero no edifica, no edifica. Tenemos que buscar. Yo sé, mis hermanos, que si lo hacemos como lo hemos hecho, pura edificación, pues se vuelve un grupito muy, muy selecto, pero tenemos que abrirnos para que otros hermanos
se vayan enamorando más de la palabra y de la palabra. Mira, a mí me tocó una vez con un pastor que es muy, muy bueno, tiene un muy buen crecimiento espiritual, ustedes lo recuerdan, a Juan Manuel Núñez. Me invitó a un campamento que hizo, donde hizo todos unos estudios para dar unas prédicas. Y él es igual que Pablo, empiezan a predicar y no paran, o sea, tú dices, ya tengo mucha hambre, ya, ¿a qué horas, pastor, no? Y él sigue, predica y predica, y como Pablo se alargaba y se alargaba, y le dio la madrugada y seguía predicando, porque el Señor te va cambiando, te va cambiando. Y yo recuerdo que el pastor Juan Manuel, híjole, a la hora del descansito que hubo después de la comida, pues los congregantes se fueron a una llanta que estaba ahí colgada en un árbol para jugar como columpio, y ahí se fueron, y él le molestó. Bueno, a mí no me va a molestar nunca que hagas eso, pero a él le molestó, dice, es que tenemos que edificarnos, bueno, porque yo digo, porque a ti, Juan Manuel, ya Dios te cambió, deja que ellos vayan cambiando, ¿no? Entonces, les decía yo, este sábado hicieron la marcha de gloria, que se llama, muchas iglesias, imagino que muchas se organizaron, y entonces anduvieron por Reforma y acabaron en el Zócalo con alabanzas y todo. Y yo veo a la gente, cantidad de cristianos, y gloria a Dios, y era esto. Y van caminando y van festejando, y llegan allá, hay un gran concierto de alabanza, y el Señor es mi pastor, y salta y brinca el Rey que viene pronto, ¿dónde nos hará? Y todos, grande es el Señor, oh, oh, Hosana al Altísimo, y anda la gente ahí. Yo me pregunto, ¿de qué te edifica? Es correcto alabar, es correcto alabar, pero lo que te edifica, que es Pablo, que es Apolos, sino servidores de Dios, por los cuales habéis creído, ¿sí? Y eso es lo que solamente concedió Dios a cada uno de nosotros. Pero el crecimiento lo da Dios. El Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. No dijo por los cantos que me hacen a mí todas las noches, no. Es cierto, en la alabanza hay liberación, en la alabanza hay milagros, pero no hay edificación. La edificación viene a través de la palabra con los discípulos. Ahí es donde yo quería llegar para poder terminar con ese becerro que tenemos en la vista todos, que es el mundo que nos sigue atrayendo las riquezas, y estamos sirviendo a dos señores y ahí andamos metidos en muchos líos, cuando Dios tiene para nosotros todas las cosas buenas. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendice muchísimo, muchísimo. Estamos ahí para vernos el próximo domingo para la Ciudad de México. El lunes, por favor, hermanos, si puedes llevar un varón que no conozca al Señor. Aún las mujeres pueden llevar a un sobrino, esto. No va a entrar la mujer porque es de varones, pero ahí nos los encarga y vamos a cuidar a tu sobrino, a tu tío, a tu vecino. Mira, yo recuerdo mucho una vez Lili García, estábamos haciendo un evangelismo de varones ahí en el Hotel Radisson hace muchos años. Y yo la veo entrar ella con un varón ahí, y ella de inmediato llevó y los encargó, y me encantó. Lili, ay, qué buen corazón le compartió. Me imagino que debe ser un compañero de trabajo. Y aquí se los dejo, y lo convenció de ir y lo llevó, y ahí nos los entregó. O sea, ella estaba consciente que ya no podía. Puedes, puedes mandar a alguien, un sobrino, un tío, un abuelo, un padre, un vecino que está en problemas, ora por él, estamos todavía en tiempo. Estamos en tiempo, ¿sí? Para que lo pueda ir a ese evangelismo de varones, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Aquellos varones que no van a poder llevar a nadie, vayan de todos modos, vayan de todos modos. No. Yo sí dije, efectivamente, yo lo condiciono a que traigan un varón nuevo. La condición, pues sí, para presionarlos un poco, mis hermanos. Porque esta bendición de ser libres tenemos que compartirla. Hay una lucha espiritual, la tenemos que vencer por medio de la oración,
porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y en el nombre de Jesús se dobla la rodilla de Satanás y suelta a la gente, suelta a todos ellos. Así es que vamos a dar gracias, mis hermanos. Nos vemos el domingo. Manda un varón para allá y para todos los varones allá. Todos los varones ahí nos vemos para que tengamos hermoso convivio el próximo lunes y discipulado el martes. Y también grupo de mujeres que va a haber el lunes en la mañana. Cierra ahí tus ojos y dale la gloria al Señor y dale la honra al Dios único, santo y verdadero, porque estamos en el verdadero, como dice tu palabra, Señor, y estamos en Jesucristo, estamos en el verdadero que nos revela la verdad por medio de su Espíritu, no porque alguien me convenza, porque estamos llenos de religiones que tienen costumbres y todo el mundo cree estar en la verdad, Señor, pero la verdad es Cristo, Señor, que tú lo has hecho para nosotros. Sabiduría, sabiduría para nosotros. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Mañana, para los que se quieran conectar, vamos a estar aquí en Valle como todos los miércoles y vamos a tener la clase. Así es que mañana tenemos otra prédica y el jueves hay matrimonios, y el viernes también hay prédica. Y el domingo nos vemos en la oración, hermano. En la oración no es que es para levantarme tardecito, ya no llega la alabanza, ya no nos alcancé 10 minutos de prédica. Prográmate para llegar a la oración. Es hermoso, hermoso la presencia de Dios, para que entonces Dios nos use a todos para ganar almas. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendice. Bye.